tengan. ¿Sí? Así que ahí queda para disponible. Bueno, primero que nada, felicitaciones a todos por su esfuerzo el primer cuatrimestre. Realmente no ha sido fácil para nadie, ni para los docentes, para el equipo, para ustedes menos. Y realmente, bueno, fue increíble la respuesta que tuvimos de ustedes, ¿no? Estamos muy contentos por eso, así que, bueno, felicitaciones que estamos acá. Rodri, apaga el micrófono. Está ahí, listo. Lo silencio a todos y después los largamos a todos, para que los puedan ahí seguir escuchando. Bueno, así que este cuatrimestre que inicia, este segundo cuatrimestre, todavía está en preparativos, ¿sí? Estamos con el proceso de selección de los docentes, con un protocolo que se hace siempre, que son las postulaciones y las ternas y demás. Así que, bueno, estamos en ese proceso todavía para el segundo cuatrimestre. Este segundo cuatrimestre se va a demorar una semanita, dos, lo que son específicamente las materias de cursada. Las materias que van a tener este cuatrimestre van a ser, como veníamos hasta acá, 4, ¿sí? Gastronomía y turismo, que va a ser una de las materias, es una materia que va a tratar de mostrar a la gastronomía en sus distintas facetas, no solo como un servicio, sino también como un producto del norte neuquino. Digo, la gastronomía a veces se ve como algo que el turista necesita para comer mientras hace otra cosa. Y esta materia va a tratar de generar en ustedes la conciencia de que la gastronomía va a ser lo que el turista viene a buscar, no un servicio mientras pasa, sino que el turista viene a buscar la gastronomía del norte neuquino, porque bueno, las propuestas de ustedes son y van a ser tan tentadoras que van a atraer el turismo específicamente por la gastronomía, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que va a buscar o lo que va a girar en torno a la materia gastronomía y turismo. Después vamos a tener higiene de los alimentos 2, ¿sí? Ya tuvieron higiene de los alimentos 1, higiene de los alimentos 2, está más orientada todavía a la parte de las elaboraciones. Hay muchos de ustedes que están pensando en emprendimientos que tienen que ver con la manufactura de los alimentos, ¿no? Ya sea de hacer un dulce, un escabeche, una salazón, un embutido, y entonces higiene de los alimentos 2 está enfocado puntualmente en eso, en ese tipo en ese sector de la cadena de elaboración de los alimentos. Entonces el manejo de las plantas, ir un poquito más allá sobre la conservación de los alimentos y la elaboración. Después vamos a tener cocina 3. Cocina 3 está más orientado todavía a las dietoterapias, ¿sí? O sea, la comida, la gastronomía, como una manera de cuidar la salud y también de las gastronomías específicas en función de las necesidades de cada persona. Digo, ya vimos en algún momento al pasar celiaquía, bueno, cómo pensamos los distintos menús y hay personas que lo necesitan como diabéticos, bueno, en fin, dietoterapias va a ser la temática de Cocina 3. Y después tenemos prácticas profesionalizantes 1. En esa materia lo que vamos a tratar de hacer es ir fortaleciendo lo que venimos haciendo con las prácticas profesionalizantes. Y básicamente, bueno, la actividad que le vamos a dar hoy tiene que ver ya con prácticas profesionalizantes, ¿no? Vamos a darle justamente una actividad que busca fortalecer los aspectos que ustedes van a tener, ¿no? Las capacidades que ustedes van a tener cuando terminen esta tecnicatura. Capacidades como no solo esto, manejar las técnicas culinarias, sino desde la teoría, sino desde la práctica también, los aspectos culturales, conocerlos y promoverlos, la posibilidad de hacer propuestas de menú innovadores. Bueno, más adelante, el cuatrimestre que le sigue, el año que viene, incorporamos todo, hay un cuatrimestre de bebidas, hay muchos, me acuerdo de alguno comentaba, ¿no? Que está esperando que toque el cuatrimestre de bebidas, de tragos, de cócteles y bebidas como vino, cervezas y demás. Bueno, también va a estar incluido para que entonces, bueno, puedan hacer eso. Desde prácticas profesionalizantes 1, vamos a empezar a
a trabajar eso. La idea es que ahora vayamos iniciando con eso, con algunas actividades sencillas, digamos, dentro de todo, y de acá me imagino a 2 semanas vamos a estar arrancando formalmente con las materias, ¿no? Pero como venimos diciendo, las prácticas profesionalizantes que vamos a enviarles también son obligatorias y ya van a formar parte de la práctica profesionalizante 1, que va a ser uno de los módulos. Así que bueno, eso para contestar lo que preguntaba Mari respecto de cuáles son las materias del próximo cuatrimestre. Si ustedes buscan dentro del Google Drive, vieron que les compartimos el link en su momento del Drive, donde está cargada toda la información de la tecnicatura, hay una carpetita que dice documentos, ahí está la resolución de creación de la carrera, que es la 1243, la resolución de creación de esta carrera puntualmente, y ahí pueden chusmear también cuáles son las materias que siguen de acá hasta fin de año, porque en la resolución están todas las materias. También es un documento que si quieren, bueno, lo mandamos por mail al principio de la carrera, pero lo pueden volver a buscar ahí en el Drive, o si quieren lo piden y se lo mandamos de vuelta al WhatsApp o al mail, para que lo tengan. Y ahí pueden seguir viendo un poco a ver cuáles son las materias que continúan de acá hasta el final de la cursada. Buenísimo. Hay nuevas reacciones en el Zoom, hay nuevos emoticones, fíjense. Tenemos también simbolito de fiesta, así que hay algunas cosas nuevas en Zoom. ¿Cómo vamos a seguir con los encuentros? Esto es importante. Ahí Ariel Vélez que pone el plan de estudio, exactamente. El plan de estudio es lo que está cargado ahí en esa resolución 1243, que pueden tener a disposición. La idea es que podamos continuar con clases a través de esta plataforma, que es Zoom, que ya es conocida por ustedes, que nos permite grabar fácilmente, subir a YouTube. Entonces, eso va a continuar igual este cuatrimestre, ¿sí? Que es algo importante. Lo que van a hacer las clases y también los encuentros de práctica, si les es bueno por acá, serán por acá, si prefieren a través de WhatsApp, será por WhatsApp. Digo, los encuentros de práctica está bueno que volvamos a retomarlos, ¿sí? A partir de la semana que viene, que volvamos a intercambiar en los grupos de práctica. Recuerden que los grupos de práctica son parte de su presencialidad. Los grupos de práctica son importantes en la formación de ustedes, porque no es solo el apoyo para resolver los trabajos, sino que en los grupos de prácticas también se van proponiendo otras actividades, se va compartiendo más personalmente con los compañeros, y eso es parte importantísima de su formación. Bien, entonces ahí lo de los encuentros de prácticas que también retomaríamos, y que eso continúa igual. A que ustedes coordinen con sus referentes para ver en qué momento de la semana coinciden y hacen un encuentro virtual, ya sea por Zoom o por WhatsApp. Vamos a incorporar este cuatrimestre, porque esto surgió ahora durante la cuarentena y la pandemia. Hay una plataforma se llama como a una especie de lugar, de software, de programa, donde el Consejo de Educación habilitó a las tecnicaturas a que tengan un sector, ¿no? Entonces ahora la Tecnicatura Superior en Gastronomía, dentro de esta plataforma que se llama Lazos, LAZOS, ¿sí? Plataforma Lazos, ahí la Tecnicatura tiene un rinconcito. La idea es que está muy bueno, es más práctico todavía que el Google Drive que les mandamos, porque ahí nosotros vamos a subir, por ejemplo, Cocina 3, clase número 1, vamos a poner el material, va a estar el material de la materia, de lectura, las consignas, el link del video de YouTube, ¿no? Entonces, dentro de cada clase, ustedes van a tener ordenadita toda la información. Entonces, el programa Lazos, bueno, es súper práctico para que ahí esté disponible todo lo que ustedes necesitan. Va a requerir que ustedes aprendan a entrar a Lazos, es re fácil, y cuando iniciemos de acá a 2 semanas seguramente les vamos a estar compartiendo el link para que se arman el usuario y demás, pero bueno, realmente es muy práctico y vamos a estar utilizando eso. En algunos casos, hay algunas escuelas que se encuentran, Lazos tiene la posibilidad de hacer reuniones virtuales a través de Google Meet, que también es un soporte parecido a este de Zoom,
Pero bueno, nosotros lo hemos encontrado un poco menos práctico que Zoom, además que ustedes ya están acostumbrados a Zoom, y entonces vamos a continuar. Los encuentros van a ser por acá, por Zoom, pero la información va a estar cargada en lazos. Hay algunos que la conocen, a la plataforma de lazos, y la verdad que eso, que estaba muy práctico. Si aprenden a manejar la plataforma de lazos, esas plataformas que se llaman Moodle son plataformas que se utilizan en todos los cursos que ustedes pueden hacer a distancia, ¿no? Cuando ustedes dicen, bueno, voy a hacer una formación, por ejemplo, ya después como técnicos pueden hacer especializaciones a distancia. Cuando ustedes se presentan para hacer alguna especialización a distancia, es muy común que se utilicen plataformas como la de lazos. Entonces, ustedes tranquilamente van a manejarse en esas plataformas como para poder hacer cualquier curso a distancia. Así que bueno, no hay mal que por bien no venga, ya lo hemos hablado con algunos, en este tiempo de pandemia algunos se han vuelto expertos en manejar el web WhatsApp, ¿no? El poner el WhatsApp en la computadora, en descargar archivos desde ahí, en mandar mails, en adjuntar archivos. Espero que también hayan tenido tiempo para ordenar los archivos de la Tecnicatura, como alguna vez vimos con Lucas. Supongo que si vamos a mirar sus archivos, están bien ordenaditos. Así que bueno, ese es nuestro mensaje como de inicio. Estamos para arrancar, así va a ser este cuatrimestre, lo vamos a arrancar desde la virtualidad. Había, hasta que aparecieron los casos en el norte neuquino, había una posibilidad que fuésemos los primeros en volver a la presencialidad. Veníamos escribiendo los protocolos y charlando con la gente del Consejo Provincial de Educación. Bueno, este contexto hace que esto claramente se detenga. No perdemos la esperanza de en algún momento de este cuatrimestre poder encontrarnos en persona. Pero bueno, comentarles que por ahora vamos a continuar de esta manera, con actividades en la virtualidad, en sus casas y en los grupos de práctica, esas tres esferas que van a construir lo que va a ser la presencialidad de este cuatrimestre. Así que nada muy distinto al cuatrimestre anterior, y después, bueno, veremos qué otras actividades podemos ir reflotando y charlando juntos. Bueno, vamos a... Los que quieran pueden activar sus micrófonos si tienen alguna duda, alguna consulta. Pueden hacerlo. Ahí les pongo el que quiera o todos. Vamos reactivando los micrófonos. Hacemos una rondita de preguntas y después ya nos vamos con Nahue a presentar y a iniciar lo que tiene que ver con la actividad, la práctica profesionalizante número 1 que les vamos a dejar después de esta reunión. Ahí Marce y Robin pregunta en qué página está. Si ustedes escriben lazos, ahí vamos Rodri con la pregunta, si ustedes escriben lazos en Google, ya enseguida les va a saltar la página, la plataforma esta que vamos a ver. Hay algunos videitos que cuenta cómo es, igual tranquilos que ya más adelante les vamos a indicar todo cómo es que va a funcionar. Todavía está vacía, todavía no le hemos cargado nada, así que también como para que lo sepan. Rodri, tenías ahí una consulta. No, era una tipo ayuda para los compañeros de acá de Chosma. Saben que, bueno, que todas las cuestiones estas de WhatsApp web, bajar información, todo, armamos ahí el grupito, lo que sea, y... Bien, se entrecortó un poco, pero se entendió la idea. ¿Sí? Los que necesiten como avanzar. ¿Todos ya manejan el WhatsApp web? Yo sí lo manejo. Vamos, Lo manejo bien. hace mucho tiempo, pero por el hecho del trabajo, ¿viste? Genial. Sí, yo también lo uso. Sí, yo también. Sí, yo lo uso mucho por el tema de la radio. Genial, está bueno, está bueno. Yo no. Ali, Yo no lo uso. Bueno, por ahí podríamos hacer un pequeño videíto. No sé, capaz que Rodri, que es tan capo para eso, un pequeño videíto que muestre cómo ingresar al WhatsApp web, porque la verdad que está muy, muy bueno, ¿no? Te llega un archivo y vos en la computadora, desde ahí podés, con el WhatsApp web, subir archivos para mandarle a un grupo a los compañeros, descargar los archivos, te llega una foto, la descargás y la dejas en la compu. Bueno, la verdad que está súper interesante el mundo de WhatsApp web, está bueno. Sí, es bien, bien sencillo.
Bueno, Ari. yo hago un video y lo subo después. Capo, dale, buenísimo, buenísimo. ¿Cómo? Los profes de las materias. Todavía no está definido, estamos en ese proceso, ¿no? Se hace la postulación, los profes se postulan, cuando se determina eso, se hace un orden de mérito, una terna, entrevistas y se define, ¿sí? Nosotros ahora lo tenemos acá a Nahue. Nahue, al ser referente de práctica y haber sido su docente de cocina y demás, lo que vamos a hacer con él, vamos a presentar estas prácticas profesionalizantes. A nosotros nos gustaría que Nahue sea el profe de prácticas profesionalizantes y lo vamos a proponer. Pero hay que pasar todo ese proceso de postulación, terna y entrevista para poder definir. Y eso va a ser de acá a la semana que viene, que se termine ese proceso. Así que por ahora no le podemos decir quiénes van a ser exactamente los profes, pero por ahora Nahue nos va a ir asistiendo con estas actividades de prácticas profesionalizantes. Bien, gracias. Buenísimo. Sé que por ahí también preguntaban en el chat, ¿no? A ver si... Buenísimo, ahí Creo está. que Adán quiere preguntar algo, pero no le está funcionando el audio. A ver. Hola, Dan. No, te escuchamos. No, no te escuchamos. Ya tendrías que reiniciarle vos el audio, amigo. Sí, ahí le puse, pero parece que va a volver a entrar porque salió justo cuando le estaba poniendo. A veces pasa eso, ¿no? Cuando no anda el audio, pueden salir y volver a entrar, como hicieron acá algunos compañeros. Volvió a ingresar Pablo Milanese. Un compañero nuevo que tenemos. Así que está bueno. No sé, alguien que quiera comentar No puedo algo. cambiar el nombre, loco, se me desconectó internet y ahí volví a entrar. Ahí te pongo, ahí te pongo. Me perdí todo lo más importante. No, no se preocupe, no se preocupe. Hola, hola, hola. Hola, Jorge. ¿Algún comentario, alguna reflexión? Digo, también está bueno, Ale, ¿no? Sí. Ale, la forma virtual esta que estamos teniendo para poder de vuelta cursar la carrera es todo nuevo, ¿no? Es como que si bien estuvimos tratando de adaptarnos en la primera etapa, lo hicimos, pero costó un poquito, ¿viste? Entonces ahora se ve que va todo por plataforma, vamos a tener directamente todas estas cosas así. Bueno, ojalá que sea de parte de los profesores también nos puedan dar de la misma manera como fue anterior, digamos, las clases, ¿viste? Porque bueno, ahora no tuvimos la oportunidad de poder finalizar la cursada con los profes que habíamos tenido, pero bueno, costó, pero lo logramos, a mí me costó. Sí, sí, por supuesto que no ha sido fácil. Por eso, bueno, arrancábamos diciendo eso, ¿no? Que felicitábamos su esfuerzo y su respuesta. Y bueno, y también esto que comentábamos, ¿no? O sea, es un mundo nuevo, pero que nos prepara a cosas distintas también. Parte del desafío como escuela, ¿no? Digo, hay muchos acá compañeros que también trabajan en escuelas. Parte del desafío es prepararlos a ustedes, no para lo conocido, justamente para lo desconocido, ¿no? Que ustedes tengan las herramientas el día de mañana para enfrentarse a cualquier contexto distinto del que habíamos planeado. Esto me parece que nos da esta oportunidad de lanzarlos a un sistema de trabajo que se va a utilizar muchísimo en el futuro y que a ustedes les abre las puertas de entrar a la formación en cualquier lugar del mundo, ¿no? De poder a través de la virtualidad saber, tener la constancia, la capacidad de poder hacer una actividad, un curso en cualquier lugar. Que cuesta, sí, pero lo han hecho perfecto, digamos. Entonces ahora nos animamos a encarar este segundo cuatrimestre igual que el primero, tranquilos, despacio, teniendo los tiempos para que ustedes puedan avanzar, pero nada, tenemos toda la fe de que este cuatrimestre también la van a romper, que van a aprender, van a proponer cosas, van a hacer de todo. Hola, hola, hola. Así que bueno, eso. Jorge.
¿Estás probando Hola, micrófono? Ale. Sí, no sabía si estaba activado o no. ¿Cómo andan? Bien. Hola, Jorge. Hola, Jorge. ¿Cómo andan todos? Un placer, gusto saludarlos. Che, ¿qué te iba a decir? No, yo a propósito de lo que decís vos, Ale, viste lo que escuchaba a los compañeros, es que es un aprendizaje era, digamos, ¿no? El tema de hacerlo a través de la vía virtual. Pero lo que tenemos que entender, digamos, es que nos estamos dando la presencialidad también. Entonces, por ahí, de las prácticas profesionalizantes, no sé muy claro, digamos, de qué trataría, pero estaría bueno porque, digamos, si bien aprobamos en una forma distinta que estaba planeada de arranque, la carrera también, el tema era poder hacer algo más de acciones más presenciales, ¿viste? Porque me Sí, parece, claro. y quizá lo de las prácticas, porque no, porque está todo muy virtual, la vida es virtual, y la carrera le pone mucho de virtual también, ¿viste? La tecnicatura. Así que está bueno, ojalá que, como digo, no desaliento todas las actividades, pero me parece que, bueno, es como que estamos haciendo un toro a la situación, digamos, ¿no? Tratando de buscar la vuelta, digamos, ¿no? Y Sí, lo que tal sí cual. aplaudo yo, que me parece que está bueno, lo que yo sí aplaudo, me sé que eso está bueno, que un esfuerzo de todos que hemos hecho, es el hecho de poder haber alcanzado un final, haber terminado los prácticos, no haber perdido el año escolar, ¿viste? Porque parece que es una genialidad. Mientras nosotros vemos yo con nuestros hijos, compañeros de estudio de otra cosa, digamos, no podemos avanzar, en la Unicatura hemos avanzado, y eso está bueno porque, por lo visto, el compromiso está en que no perdamos tiempo, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, realmente hay que ser muy creativo hoy por hoy con el tema de las prácticas y demás. Tenemos y estamos pensando muchas actividades que los va a comprometer a ustedes en su casa. Hay otro mundo en el que queremos entrar, que es el de los videos también. A ver qué posibilidad hay que puedan filmarse, ¿no? Haciendo algunas de las actividades de cocina. Y que entonces a partir de ahí también podamos hacer correcciones de las técnicas, de las prácticas, y además que podamos difundir. Ya que estamos paréntesis hablando de los videos, felicitar a Laura y a Yelén que participaron del concurso, del festival del pan casero y del mate, y aparte a Yelén que salió nominada ahí, espectacular, ganó por su pan con charque. Ahí mirá, aplausos de todos a la Aye, genia. Y pensar que no quería participar, ¿te acordás, Aye? Me quedé con esa intriga. No, lo que pasa es que en realidad habíamos tomado Ese una pan asado decisión para acá en todos. casa. No daba para el asado, era poco igual. No, habíamos tomado una decisión acá en casa de no utilizar harina. Entonces era como complicado tener que hacerlo al pan y presentarlo y no comerlo. Así que como que nos tomamos tiempos donde utilizamos harina, más que nada porque tengo 3 hijas, bueno, y mis yernos que vienen de vez en cuando, entonces bueno, sí, un tiempo que utilizo harina y otra que utilizo alternativas. Me ha ayudado un montón porque he aprendido a hacer un montón de platos que no utilizan harina y que uno parece que no los podés hacer si no tenés harina común, como por ejemplo panqueques de maicena. Así que, no, está bueno. Y sí, la verdad es que nos vino bien el premio y no pensaba quedar, es decir, ya cuando estaban con los me gusta ahí, yo dije, no, ya está. Pero bueno, era algo novedoso para ellos, así que
Más que nada dijeron que era por eso, que era algo que no se había visto. Siempre comíamos el pan con charque, pero aparte del charque, incorporarlo era como algo que les llamaba la atención. Muy bueno, Valle, espectacular. Y de hecho, bueno, fíjense que hay muchas maneras de hacer videitos. Ahí Laura levantó la mano también. Ellas no salían hablando, pero había todo un video del proceso, música, fotos. Bueno, la idea es ver qué podemos ir haciendo en esto de la virtualidad, así parecido, para ir compartiendo justamente lo que ustedes hacen. Qué increíble, fíjense que a la gente le llama atención las propuestas de ustedes desde la Tecnicatura. ¿Laura? No, felicitarla a Yeleni y bueno, yo en realidad ¿cómo que se llama? Me reía porque se ganaba con me gustas y bueno, y hice toda una campaña y saqué el 3er puesto en me gusta. Vamos, vamos. Y el 3er puesto lo dieron por innovación, así que felicitarla a Yeleni. Genial, genial. No, Gracias. bien, fíjense, digamos, las 2 alumnas ahí en lo más alto. Así que bueno, eso, interesante lo que se va a ir dando este cuatrimestre. Era uno de una de las más bajas y me gusta. Mirá, pero lo tomaron por lo innovador. Claro, exactamente. Fue porque no habían presentado otros, es decir, era como que era muy obvio el resto del pan innovador, porque era relleno con fiambre, que ya se come mucho. Cuando vino la señora, porque a mí me entregó el premio una señora de acá de Andacollo, hermana creo que del señor Ariel Aravena del Guille. Ah, sí. Me decía que en realidad a ellos les había llamado muchísimo la atención cuando vieron que yo le incorporaba el charque a la masa. Claro. Así que sí, fue por innovación, no, yo no ni llegaba a los me gusta, creo que tuve 50 y algo. Así que por eso también me ayudé a hacer campaña cuando vi que la compa subía, pero era algo medio obvio el resultado también. No es por ser mala. Bueno, lo de los me gustas es así, es una estrategia. De hecho, contarles que estamos evaluando con la gente del CFP de tener la Expo Ideas virtual, ¿sí? La Expo Ideas que hicimos el año pasado, un gran cierre de año, que este año no queremos dejar de hacerla, por ahí va a ser de esa manera, y también va a haber concurso a los que participen, y entonces también la idea es que los me gusta sean un porcentaje, pero que haya evaluación del jurado, que podamos tener una devolución, que estén las categorías de la innovación, de la presentación, bueno, como el año pasado, que también, tengan ahí. Preguntan por acá si vuelve la radio, si vuelve la radio. Ahí Aye está haciendo publicidad para Chano, ¿qué? Fue la nueva que sacó Larissa y queremos probar con Cecilia. Ah, mirá, ¿y qué variedad es? Tiene chocolate, café y caramelo. Es el TOC. Vale, bueno, estoy tratando Bien, bien. Es por la receta nada más, por las recetas con cerveza que hacen ustedes para renovar con una cerveza local. Exactamente, porque la probamos con la Quilmes Negra. Bien ahí, bien. No buenísimo. tiene los mismos componentes. Muy bien, muy bien. Bueno, volviendo a lo de la radio, esto que consultan si volvemos a la radio, nosotros tenemos todas las ganas, ¿no? de poder regresar. A ver, la base del programa es que es una práctica profesionalizante para ustedes. Si ustedes tienen ganas de volver a elaborar audios, de pensarlos, de pensar en el contenido de los audios, que los audios tengan que ver con recetas, pero también con lo cultural, con consejos para la gente. El cuatrimestre pasado algunos alumnos habían propuesto esto, y bueno, no llegamos también a hacerlo, que haya un bloque que sean consejos de ustedes para la audiencia respecto desde cómo mejorar
no sé, la cocción, el corte, la preparación, cosas más prácticas, pero también cuestiones para la salud. Cómo tener técnicas de cocina que hagan que sean más saludables. Bueno, todo eso que ustedes ya tienen muchas herramientas, lo podemos plasmar sobre la radio. Pero la radio se construye con los audios de ustedes. Entonces, si ustedes están con ganas de que retomemos, nosotros retomamos. Pero tienen que saber que necesitamos de su participación, ¿no? Eso es importante. Entonces dijimos, bueno, no arranquemos enseguida, esperemos arrancar con la cursada, y cuando ya estemos en contacto con ustedes, ir viendo de la posibilidad de retomar en la radio. Así que, digamos, nosotros como equipo a disposición de ustedes, como estudiantes, que son los que definen, ¿no? Porque los audios los hacen ustedes y esta es una práctica profesionalizante para ustedes. No solo es una linda oportunidad porque la tecnicatura se da a conocer en la radio, sino que es una linda oportunidad porque es una práctica profesionalizante muy concreta para ustedes. Y eso es lo que nos motivó en su momento. Dentro de la virtualidad, y esto que decía Jorge, que es muy difícil tener actividades para ir haciendo, no tenemos más eventos, ¿no? ¿Se acuerdan la cantidad de eventos que hicimos el año pasado? Bueno, este año estamos cambiando los tipos de eventos. Ahora son virtuales, y entonces, bueno, los escuchamos a ustedes. ¿Cómo se ven participando nuevamente de la radio? Bien, bien. Vamos. Estaría buenísimo. A mí me gusta. Yo creo que tiene particularmente ir a Chosma con el programa súper bueno. Súper buenos los programas de Chosma, así es. Excelentes. Yo tengo una consulta con eso. ¿Sí? Con el tema de la práctica profesionalizante que se van a hacer y con referido también a las que se hicieron en el cuatrimestre pasado. A comparación del año pasado que se hicieron, se nos entregaron constancias o certificados. ¿Se entregan esta vez también? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. De todas las prácticas, nosotros tenemos la sumatoria de horas en cuanto a cantidad de participaciones en la radio, por ejemplo, en las veces que también, digamos, han participado en cada práctica profesionalizante, tiene su certificado, que nosotros lo tenemos, esperábamos volver a encontrarnos para entregárselos, los tenemos, y también, digamos, a ustedes, vamos a hacerlo más adelante, la idea es que puedan elaborar un informe, ¿no? Porque práctica profesionalizante va acompañada de un informe y del certificado y una sumatoria de cantidad de horas. Entonces, ¿El informe tiene que ser a partir de este cuatrimestre? Sí. Ahora que empezamos con Nahue, con esta práctica profesionalizante, entonces vamos haciendo de eso. Hacia atrás tenemos el registro exacto de la participación de cada uno y eso les atribuye a cada uno una sumatoria de horas. Así que en ese sentido, del total de horas que ustedes tienen que sumar de prácticas profesionalizantes para recibirse, lo tienen, digamos. ¿Cuántas horas serían las que tenemos que tener este cuatrimestre de práctica? Bueno, la idea es que ojalá podamos sumar unas 60 horas de prácticas profesionalizantes este cuatrimestre. Vamos a ver, de todos modos tenemos para seguir compensando. Ustedes vienen haciendo buena cantidad de prácticas profesionalizantes anteriormente, así que estamos bien. No hay por qué preocuparse de la cantidad de horas. Venimos muy bien. Ale, Mari. los referentes de práctica siguen siendo los mismos. Sí, siguen siendo los mismos. Otra consulta, porque por ahí no sé, pero no entendí bien. Con respecto a los docentes, dijiste que por ahí Nahuel usted, se lo quiere o se lo propone poner en la parte de práctica profesionalizante. Ya dejaría de ser el de cocina, el profesor de cocina, digamos. Tal cual. Sí. No se preocupen porque vamos a cocinar mucho más en prácticas profesionalizantes 1, o esa es la idea, que en cocina 3. La cuestión esa es tener otro... No. La cuestión era esa,
que la cambiada ¿Quiénes son los docentes entonces? Vamos de vuelta. No se sabía todavía. Claro. Vamos. Esta es la parte que se perdió Jorgelina. Estamos en la postulación recién. Se hace una terna. En función de orden de mérito, se hacen entrevistas y se define. Entonces todavía no tenemos definido. Esto siempre se hace mucho antes. Siempre se hace mucho antes. Nahuel, no pedimos permiso. ¿Qué pasa? Nahuel, no tenías permitido abandonarnos en Cocina 3. No, tranquilo. Ya se van a dar cuenta de que nuestra propuesta tiene un porqué. Si ustedes miran los contenidos mínimos de las materias, se van a dar cuenta por qué la propuesta. Yo te puedo decir algo, Ale. Mira, con respecto a la radio, está muy buena la propuesta de hacerlo, es verdad, como decía, la suma de horas y todo lo demás. El tema, bueno, yo acá particularmente digo, no, yo participo con el audio, en el sentido de presencial no, ¿viste? Pero ¿por qué? Por una cuestión de que está complicado todo, porque esa es la realidad también. Entonces, bueno, los chicos que vayan de Chosmalal es como que también tienen que verlo de ese lado, de que ellos acá nosotros estamos ya con el tema de que está jodido. Sí, totalmente. Entonces, De hecho, estamos evaluando cómo hacemos el programa de radio, y es probable que sea un programa de radio grabado. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros con los audios que ustedes nos mandan y con grabaciones que nosotros hagamos, mandemos esa hora grabada. Ni nosotros, es probable que tengamos autorización para ir a la radio. ¿Sí? Eso también todavía hay que verlo, digamos. Volver a la radio significa elaborar el programa, no necesariamente ir a participar en ese lugar, entendiendo de que cada vez se está complicando más la situación acá en el norte neuquino. ¿Sí? Rodri tenía levantada la mano. No, que lo que iba a decir, ahora bajo la mano, es que sinceramente no estoy pudiendo escuchar nada y yo tengo re buena conexión en mi casa de internet. Entonces el problema debe ser de los receptores. No se lo escucha, Rodrigo. No se entiende lo que habla. Se te escucha todo cortado, Rodri. Vas a tener que arreglar el micrófono, Rodrigo. Lo que yo iba a pedir es que casi todos podían apagar las cámaras porque no se entiende nada. Hay mucha transmisión de datos y no se entiende nada. Entonces quería pedir si por un ratito, mientras vamos charlando... internet, Rodri. Bueno, me voy, chao. Acércate más al wifi del vecino. Jorge levantó la mano. Yo apagué la cámara, Rodri. Ahí estamos. Bien ahí. ¿Qué te iba a decir? No, yo lo que proponía es que yo creo que el programa de radio anduvo bien en una etapa para remarla, para traccionar, para no perder, para que no nos dejaran de ver, digamos, ¿no? Cuando empezamos a no tener presencialidad en las clases. Lo que me parece que está re bueno ahora el segundo cuatrimestre teniendo alguna experiencia con el tema de producir algún material, ese material que se reproduzca, en el caso que se reproducía en la radio, basándonos en esto que hemos charlado siempre, ¿no? Que somos promotores culturales. Y entonces viendo esto que hacía Yelén, que Laura, que todo de alguna manera... con el tema del video, me parece que estaría bueno, Ale, plantearlo desde ese lugar también las prácticas profesionalizantes, ¿no? Tratar de que sea un material que pueda quedar grabado, que tenga que ver con lo cultural, con lo regional, con la cocina, pero además que sirva de documento para que alguien en algún momento, dentro de unos años, lo quiera volver a ver. Entonces digo, como cuando envían un trabajo práctico, no estaría malo verlo así, al final viste que ponen algunas... decir, bueno, entreguen en tamaño de letra, tipo de letra, ese tipo, poner algunas pautas de la presentación del video, un tiempo de duración, que tenga algunas características, que tenga un aspecto, digamos, explicativo, pero además también que haya requerido investigación, ¿no? Me parece que tiene que tener un formato y que lo podamos, además de buscar el canal donde se pueda ver, empezar a difundir y a tener un canal propio, porque... si bien lo virtual puede llegar a ser nuevo, pero para mucha gente
hoy por hoy mucha gente usa tutoriales de cocina y que lo ve un ratito antes en el teléfono, ¿no? Digamos, en la computadora. Entonces, pensarlo también de esa manera, ¿no? De que podamos hacer algún tipo de práctica profesionalizante con el fin de que ese material pueda quedar como ahí guardado en algún lugar. Era eso nada más, me parece que está bueno. Buenísimo. Bueno, de hecho, ahora ya los voy a dejar con Nahue para que presente la práctica profesionalizante. Se divide en dos partes y la segunda parte tiene que ver con lo que vos decís, Jorge. Con animarse a generar un documento audiovisual, no necesariamente son ustedes grabados y hablando, o sea, lo que hicieron Laura y Ayelen es un audiovisual, pero bueno, también queremos ir como paso a paso, ¿no? Porque es algo nuevo para ustedes también. Para algunos no, ya hay algunos que son reinfluencers, otros un poco menos. Entonces, bueno, la idea es que ir de a poco, ¿no? Que tampoco lo sientan como que les estamos exigiendo cosas que todavía no saben hacer, pero que las van a aprender. Así que tomo la propuesta de Jorge, me parece que está buenísima, y sepan que para ese camino vamos. Tenemos nuestro canal de YouTube propio, y la idea es como seguir, no solo cargándolo con las clases, sino con estos videos que quedan subidos ahí y que pueden ser tomados. A veces no sabemos ni siquiera ni quién los está viendo, y a veces inspiramos a mucha más gente de la que nos imaginamos, ¿no? Así que, nada, me parece buenísimo, Jorge. Bueno, los dejo con Nahue, entonces, que va a ser la propuesta de esta próxima práctica profesionalizante. Ale, ¿Sí? Ale, antes de que pasemos, ¿sabés qué? Dentro de la sugerencia que dice Jorge, que está buena también estaría bueno sugerir, por ejemplo, con esto de las redes sociales, un Facebook. Sí, ¿por qué no? Que la Sí. tecnicatura y donde nosotros podamos subir también material, que me parece que es más visto que el YouTube, digamos Un Facebook así. o el Instagram. Claro, viste, podríamos verle la vuelta de este lado, pero ¿por qué? Porque el YouTube vos lo ves si tenés buena señal, por ejemplo, en zonas aledañas donde no hay buena señal ni nada, no. Pero el Facebook lo tenés, vos tocás y en algún momento lo ves más, estás más en contacto, digamos. Entonces, Está bueno, yo quiero. Bueno, está bueno. Está bueno, gracias Estela por la propuesta. Está bueno la propuesta, y por ahí para meterle también un poquito más a esto que estamos charlando, del tema de los videos. Fíjense que hoy también, como decía Ale, muchas de las capacitaciones también son de manera netamente virtual, ¿no? Entonces también puede ser un mercado que pueden empezar a captar ustedes a través de todas las recetas que ya han empezado a elaborar, ¿no? Y ofrecer, por ejemplo, cómo enseñar a hacer unos alfajorcitos de ñaco, por ejemplo, ¿no? Ya todos saben manejar el Zoom, todos saben manejar diferentes tipos de plataformas, digamos, que también No se pueden tenerlo. escucha, no se escucha. ¿Ahí me escuchan? Yo sí te escucho. Sí, bueno. Ahora sí. Bueno, que lo que decía, que justamente también reforzando todo esto de los videos, es importantísimo porque también ustedes pueden captar un mercado con esto de los videos, ¿no? Ustedes ya saben hacer los alfajorcitos de ñaco, por ejemplo, ¿no? Entonces tranquilamente los pueden vender al resto del mundo si quisieran, porque estas plataformas son inalcanzables las metas que tienen, y también decir, bueno, en vez de salir a vender alfajorcito, vendo una propuesta de enseñar a hacer estos alfajorcitos de ñaco. Obviamente que todo va llevando una cosa con la otra. En un lugar del mundo quizás no saben, no conocen del producto del ñaco, lo dan a conocer, enseñan a hacer ñaco también, entonces tienen infinidad de cosas también que bueno, que está buenísimo que puedan empezar a llevar a la práctica, ¿no? Con esto de los videos también podemos fortalecer todo eso, que creo que esta pandemia lo que nos ha dejado también es justamente esto de la virtualidad, de empezar a hacernos mucho más amigos, ¿no? Fíjense que hoy ya pensamos en vender, en publicar, en revalorar a través de una red social, por ejemplo, como decían recién, un Instagram, un Facebook o un YouTube, ¿no? Así que bueno, para darle también un poco de revalorización a eso. Tengo algún micrófono ahí que está activado, que está haciendo como un acople, así que si los pueden ir silenciando, yo ya paso a explicarle un poquitito de lo que vamos a hablar de esta práctica que nombraba Ale. Vamos a charlar algunas cositas y después va
a ir continuado con todo este material, con toda esta, digamos, propuesta de práctica, un material de PDF, porque bueno, hay muchísimas cosas que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a estar elaborando este trabajo práctico, ¿no? Primero que nada les voy a contar que bueno, que como ya tenemos la parte de justamente de planificación, de hacer, de proponer, de la parte creativa de hacer platos principales y postre, lo que va a tener que ver este trabajo práctico es justamente con proponer, ¿no?, una especie de menú. Digo una especie porque un menú en realidad está catalogado como con más de 1 o 2 platos, ¿no? La idea es que ustedes puedan empezar a hacer una propuesta de todo esto, porque también es parte, digamos, del revalorar, ¿no? De empezar a decir, bueno, nosotros aprendemos, tenemos mucha idea con el tema de hacer diferentes tipos de preparaciones y esas cosas, ¿no? Pero la propuesta sería ahora cómo podríamos implementarlo quizás en un local gastronómico, ¿no? Nosotros lo podemos elaborar, hacer y demás, pero después cómo lo plasmamos en ese local gastronómico, ¿no? Entonces, este trabajo práctico consiste en proponer una entrada, un plato principal y un postre, el cual obviamente no va a ser de origen normal, ¿no? Tenemos la tecnicatura, que es con esta orientación que lo que aboca es justamente a revalorar, fortalecer toda nuestra gastronomía, además de ser embajadores culturales, como lo decía Jorge hace un ratito. Entonces vamos a tener que pensar, proponer una entrada, plato principal y postre con materia prima regional, con métodos de cocciones regionales, con todo lo que ustedes imaginan que sea de origen regional, que ya hemos estado trabajando algo, ¿no? Y poderlo elaborar y hacer en diferentes pasos, ¿no? En el trabajo práctico por ahí está bien explicado de qué se va a ir pidiendo, ¿no? Pero la idea es que ahora charlemos un poquito, que por ahí no hemos visto mucho, el tema de la entrada, por ejemplo, ¿no? Fíjense que yo los voy a poner en una situación que nos toca muy, muy de cerca, ¿no? Nosotros en el norte neuquino, bueno, muchas veces no, como que no tenemos esa propuesta de decir una entrada, ¿no? Como que la entrada siempre es algo muy como abundante, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de unas empanadas. Muchas veces nosotros nos comemos unas empanadas previamente a un asado, ¿no? Entonces como que tiene todo mucha cantidad de comida, ¿no? En general. Lo que se busca justamente en una entrada es que nosotros podamos tener un aperitivo, ¿no? Que lo único que va a hacer es como saciar un poquito la ansiedad de comer, ¿no? Entonces nosotros a la hora de tener justamente una comida, vamos a estar consumiendo un bocado, que en realidad tampoco es un bocado, porque por lo general las entradas se presentan más en un plato, ¿no? ¿Qué es la diferencia con la que sería un catering? Uno dice, ¿qué diferencia hay entre una entrada y un bocado? Bueno, la diferencia es justamente que el bocado es algo que uno lo puede agarrar directamente con la mano y consumirlo, y una entrada sí está por ahí con un proceso más de elaboración, como es el caso de consumirlo en un plato, ¿no? Ahí veo que hace justamente algo típico que dice, es tomar la sopa, justamente, ¿no? Nosotros muchas veces hemos adoptado justo esto de tomar la sopa, pero la sopa tiene como una doble función, ¿no? Como que nosotros a veces la tomamos previamente y muchas veces también la tomamos después de la comida, ¿no? Que es lo que lo hace también muy característico, ¿no? Fíjense que nosotros, sin querer, este proceso que hacemos, en cuanto a lo nutritivo es muy bueno, es muy rico, por una cuestión de que nos provoca un proceso de saciedad más grande durante todo el periodo del día, ¿no? Muchas veces les ha pasado que tomamos la sopa y comemos después y después decimos, estoy recontra lleno, comimos un montón, esto que el otro, pero al ingerir líquido nos provoca que nuestro estómago como que quede agrandado, entonces de esta manera nos va a producir que estamos llenos durante más tiempo del día, ¿no? ¿Qué pasa? Hay momentos que se toma la sopa, no es que todo el tiempo es que tomamos la sopa, y esto tiene que ver justamente con una tradición más cultural que otra cosa, ¿no? Gente que está trabajando durante muchas horas, gente que tiene que hacer quizás un proceso de transhumancia que lleva mucho tiempo,
¿no? Entonces como que toda esta relación que va apareciendo tiene mucho sentido, ¿no? Entonces nosotros podemos proponer justamente la sopa quizás como una especie de después de la comida también, que no sería un postre, ¿no? Si uno busca como catalogarla en esa posición, no tiene una categorización. En realidad hoy en día tenemos como diferentes menús que existen, que después los vamos a ir viendo, ¿no? Que consisten en diferentes pasos, por ejemplo, los menús de 4 o de 5 pasos que hoy están muy de moda, en el cual uno consume esos 4 platillos y ahí recién provoca esa sensación de saciedad ya de estar lleno, ¿no? Imagínense que si nosotros quisiéramos hacer esto con esta impronta del norte neuquino, creo que al segundo plato ya quedamos rellenos porque estamos muy acostumbrados justamente a que la comida sea por ahí como más abundante, más cantidad, ¿no? Entonces yo los pongo en esta propuesta de empezar a eso, llevarlo a la práctica, ¿no? Decir, bueno, si va a ser una empanada, por ejemplo, la entrada, quizás bajar un poquito el volumen de esa empanada y no hacer una empanada de tamaño real, digamos, y hacer una empanada más chica, bajar las cantidades, no clavar 3 empanadas antes de un asado, sino que hacer quizá una empanada con alguna salsita o algo, ¿no? Empezar a cambiar esos diferentes tipos de hábitos. Fíjense que acá también les propongo también pensar en la chupilca. Fíjense que nosotros estamos haciendo un asado y nos tomamos una chupilca, ¿no? La chupilca tranquilamente funciona también como una entrada, ¿no? Antes de comer algo, porque provoca toda esta sensación de lo que charlábamos recién, ¿no? Ir saciando un poco, por ejemplo, esta ansiedad de comer, ¿no? Muchas veces la chupilca se hace cuando estamos elaborando un chivito al asador, lo cual lleva un par de horas, ¿no? Entonces, como ese tiempo es tan prolongado, nos tomamos la chupilca para saciar todo eso. Entonces también, yo en un momento justamente lo pensé también de esta manera, por eso inventé la deconstrucción de la chupilca, que es una barra de ñaco, en la cual se hace una salsita con la cerveza, en realidad se hace una reducción con la cerveza, y uno cuando unta la barrita en la cerveza, la consume y tiene directamente el mismo sabor, digamos, justamente de la chupilca, ¿no? Pero estamos representándola de otra manera, ¿no? Como llevándola a un paso más atractivo en cuanto a lo visual, y también una forma de presentarlo, digamos, en el plato, ¿no? Yo lo que proponía a veces era hacer la chupilca de manera original y mostrar cómo sería la desconstrucción en los shots de esos de tequila, en los vasitos chiquititos, lo cual hace que sea una medida aproximadamente regular, ¿no? Y no el jarro que estamos acostumbrados por ahí a tomar siempre en el asado. Ahí Cora me pregunta si tipo un canapé no entraría tanto como una entrada, sino que el canapé entra justamente ya en la parte de catering, de ese tipo de cosas, ¿no? Por una cuestión del que el canapé nos permite, esto que decíamos recién, ¿no? Al ser tan chiquitito, de este tamaño, una tartaletita muy pequeña, nos permite que nosotros no necesitemos de un cubierto para consumirlo. El concepto que tienen que tener en una entrada es básicamente ese, ¿no? Que nosotros vamos por ahí a requerir de quizás algún cubierto o algún elemento extra para poderla consumir. En el caso de lo que son los canapés, nosotros directamente lo consumimos así, sin ninguna necesidad. Entonces eso pasa a ser otra parte, digamos, que no es catalogado como una entrada en un menú, ¿no? Justamente esto de las entradas tiene que ver también muchas cosas en las que podemos trabajar, como son las estacionalidades de los productos, ¿no? Como en todo, digamos, menú, siempre se trabaja con la estacionalidad del producto, por una cuestión de que, primero que nada, tenemos buena cantidad de materia prima, ¿no? Otro que tenemos es la calidad, ¿no? De esta materia prima, es el precio lo vamos a tener mucho más económico, ¿no? Entonces uno siempre tiene que pensar en todas esas cosas cuando va a elaborar un menú. No vamos a pensar, por ejemplo, en invierno, a trabajar una entrada con tomate quizás, por una cuestión tomate fresco, por una cuestión de que el tomate obviamente no es temporada y nos va a salir carísimo, ¿no? Entonces siempre hay como muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de plantear un menú. En cuanto a lo que es, bueno, la entrada,
fíjense que acá Laura está diciendo por ahí pan con chicharrones. Bueno, podría llegar a ser una opción de que vos lo puedas poner quizás en un plato, ¿no? Pensar cómo podrías plasmar ese pan de chicharrones en un plato, ¿no? Quizás generar una tostada y hacer alguna salsa o preparar algún entremés, algo que nos provoque poderlo consumir, digamos, desde un plato, pero también el pan chicharrón se puede adaptar más a un catering, ¿no? Con un escabeche podría ser, una lengua vinagreta, bueno, pero ya presentada, digamos, en el plato, sería una entrada, ¿no? Una rodaja de pan con esa lengua ya presentada ahí, y quizás alguna salsa o algo, ahí recién vamos a poder tener una entrada. Si nosotros quisiéramos eso, quizás cortarlo y hacerlo más chiquitito, también lo podemos adaptar con un bocado, ¿no? Entonces fíjense que hay productos que tienen más versatilidad que otros, ¿no? Algunos que ya están catalogados por excelencia, como el caso que decía los canapés, para una serie de eventos, y otros que están catalogados para las entradas y ese tipo de cosas, ¿no? Así que nuestra propuesta es empezar a pensar a todas esas cosas, todos esos procesos regionales que nosotros tenemos, que nos hacen con una identidad, que nos provocan algo, ¿no? Que son totalmente distintos a los del resto del mundo, ¿no? Ponernos en esta situación de pensar cómo incorporarlos de manera, digamos, escrita, por ahí a una, ¿cómo es? A una carta, ¿no? Nosotros con el proceso del tiempo lo que queremos hacer con estas prácticas es justamente que ustedes puedan llegar a elaborar una carta completa, ¿no? La cual van a tener que requerir de más de una entrada, más de un plato principal, más de un postre. Pero bueno, la idea es empezar a llevar a la práctica todo esto. Fíjense que así como hablamos por ahí de cosas que tenían mucha tradición, como es el caso de la sopa, de la chupilca o ese tipo de cosas, también tenemos la parte de reinventarnos, ¿no? Durante el proceso de la cátedra de Cocina 2, estuvimos elaborando recetas, ya estuvimos empezando a trabajar con formatos, ¿no? Lo cual empezaron a aparecer algunas ideas también que también se pueden adoptar justamente a esto de las entradas, ¿no? En un momento, en un trabajo práctico, leí algo de alguien que había preparado un crocante de una chichoca, había preparado como una especie de hummus con el pavo, y con el resto de las verduras se habían hecho una salsita. Fíjense que ahí ya tranquilamente también podemos generar una entrada, ¿no? De una desconstrucción de la cazuela, que la verdad que es muy innovador, algo muy representativo. Entonces también pensar en todo este tipo de propuestas de modernización, ¿no? Para empezar a abocarlas también a toda esta gastronomía, reinventarnos, por decirlo de una manera, en todo este proceso. Algo que tienen que tener en cuenta, bueno, justamente en la entrada, es que la entrada no generalmente es algo que va de la mano con el plato principal, ¿no? Muchas veces se proponen diferentes entradas, por ejemplo, en una carta, pero no necesariamente tienen que ver con los platos principales, ¿no? Que por ahí, en un menú, por ejemplo, de 4 o 5 pasos, sí tienen relación entre sí esos platos, ¿no? Entonces por ahí también tengan en cuenta eso, porque va de la mano con esto que charlábamos hace un ratito de la estacionalidad, de los productos, de las materias primas que van a utilizar, ¿no? Fíjense que nosotros ahora lo que vamos a preparar tiene que ver con la estacionalidad, digamos, de primavera-verano, ¿no? Imagínense que nosotros ahora, esto que vamos a proponer ahora, es más que nada para esta estación que estamos empezando a transitar, ¿no? Entonces piensen en todas esas materias primas, todos esos productos que se utilizan ahora en esta estacionalidad. Es muy grande, muy amplio, entonces podemos tener una gran cantidad de elaboraciones, ¿no? La idea es que lo piensen justamente con esta impronta a este trabajo práctico, ¿no? En lo que es plato principal, perdón, ya estuvimos viendo muchísimas recetas, muchísimas preparaciones, han modernizado también, ¿no? Y en cuanto a postres también, como que tienen ya una buena base de los dos para empezar a elaborarlos. La entrada, bueno,
más que nada tiene esa función, ¿no? Lo que charlábamos hace un ratito, de ir apaciguando un poquito nada más la parte de la comida. Tiene que ver mucho también, el nombre viene más de Europa, ¿no? Que justamente la traducción es entrante, a lo cual hace referencia a decir, bueno, el primer plato, ¿no? Fíjense que no tiene tanto de relación con lo que se va a consumir, sino que justamente con el proceso de la numeración de los platos que vamos a ir consumiendo, ¿no? Entonces, piénsenlo desde esa manera. Ahí, Estela, bueno, van surgiendo ahí unas propuestas buenísimo, está buenísimo. Una ensalada de mote, dice verduras de estación, está bueno, está muy bueno porque justamente es algo fresco, ¿no? Que justamente ahora empezamos a tener altas temperaturas y demás, y está bueno por ahí irlo presentando, ¿no? Este trabajo práctico va a tener obviamente sus pautas de entrega, ¿no? En las cuales, bueno, ustedes van a tener que elaborar, primero que nada, los nombres. Esto es otra cosa importante, ¿no? Que pensemos en los nombres como algo atractivo, ¿no? Ahora vamos a charlar igual de todo lo que es cómo armar un menú un poquito, y yo les voy a mandar un material por ahí que tiene más peso, digamos, más cantidad de teoría, para que ustedes lo puedan leer más detalladamente. Pero a la hora de armar un menú uno tiene que tener muchas cosas en cuenta, ¿no? Justamente es nuestra carta de presentación, ¿no? Es lo que nosotros primero le damos a un comensal para que él pueda ver qué tipo de gastronomía nosotros estamos empleando, ¿no? Entonces es muy importante tener muchos factores en cuenta. Primero que nada, justamente un orden, ¿no? Nosotros no podemos poner, por ejemplo, en una primera hoja los postres, después ponemos, no sé, las pastas, ponemos unas entradas, las carnes, ponemos ensalada, bebida, ponemos así como queremos al revoleo, ¿no? Justamente tiene ya un orden en el cual nosotros le vamos a ir indicando a un cliente de cómo va a ir comiendo, ¿no? Siempre se van a poner las entradas, luego se van a poner los platos principales. Estos platos principales va a tener también un orden en la hoja. Imagínense que, ahí les muestro, esto sería, por ejemplo, mi carta, una hoja, ¿no? Nosotros lo que vamos acá a tratar es de que el cliente, donde más querramos vender un plato, lo vamos a colocar en un punto específico de esta hoja. Fíjense que nosotros, por inercia, por naturalidad, cuando abrimos una carta, cuando abrimos un libro, siempre nos abocamos a mirar la parte quizás de este lado, a la derecha, en el centro, ¿no? Nunca, muy pocas veces arrancamos mirando desde acá, sino que siempre la vista se enfoca al tamaño, a la altura de la mitad. Entonces, esas son diferentes también estrategias que vamos a ir empleando para vender más o menos un producto, o el producto que nosotros más queramos que se venda también, ¿no? Hay en una imagen que después les voy a pasar ahí en el Word, que justamente le indica todo eso, la importancia que tiene la carta en general, en cuanto a lo visual. Después, el orden es justamente cómo lo puede ir consumiendo, ¿no? El comensal. Arrancaríamos con una entrada, luego seguiríamos de algún plato principal, continuaríamos con un postre y terminaríamos con lo que, bueno, es una bebida. Una cuestión de que el comensal lo primero que arranca es ver con qué va a empezar a comer. Muy pocas veces arrancan pidiendo bebida. En caso que arranquen pidiendo bebida, muy probablemente van a consumir una bebida más que quizás una comida. Entonces, esas cositas también está muy bueno irlas leyendo de los clientes cuando se van sentando también en nuestros locales, ¿no? Fíjense que, bueno, tenemos la parte también de las ensaladas y sopas, lo que charlábamos recién, ¿no? Que son partes totalmente, secciones, digamos, se le va llamando del menú. Entonces, todo tiene un orden, ¿no? Algo también muy importante a la hora de elaborar un menú es que la información sea clara, ¿no? Que el tamaño de la hoja sea por ahí una hoja correcta, que sea cómoda, ¿no? No nos vamos a encontrar con un menú que sea una hoja A3 o algo gigante, justamente, ¿no? Uno busca justamente la comodidad, la fácil lectura, que la letra sea legible, ¿no?
Yo ahora por ahí en este trabajo práctico no le pido por ahí tanto quizás el tema del desarrollo en sí, del diseño del menú, sino que ir nombrándolo, el trabajo práctico, pero después vamos a ir trabajando en eso, del diseño un poquito y ir viendo cómo. Y acá vuelvo a la parte esta que había hecho mención primera, de lo que decimos de los nombres de los menús, ¿no? No es lo mismo decir, por ejemplo, hacía referencia recién a la cazuela, ¿no? Decir cazuela de pavo, que decir crocante de chichoca acompañado de paté de pavo en compañía de salsa de verdura, ¿no? O algo así. Fíjense cómo vamos adornando de una manera, de tal manera también que le vamos explicando con qué se va a encontrar el comensal a la hora de probar. Crocante de chichoca. Ya sé que es una galleta o algo que justamente me provoca esa sensación de crocante, acompañado de un paté. Ya estoy dando ahí diferentes tipos de consumo que vamos a tener en ese bocado, ¿no? Podemos decir algún método de cocción también con verduras al vapor, imagínense, ¿no? Entonces nosotros en el nombre también vamos a tener en cuenta que le vamos a dar información justamente al comensal de que con qué se va a ir encontrando. Vamos a generar como una expectativa en él, ¿no? Entonces es muy importante que también trabajemos fuertemente en eso, ¿no? En ir pensando cómo adornar de una manera el nombre de esta entrada, de este plato principal, del postre. Hay algunos platos que, bueno, son muy difíciles de cambiar justamente todas estas propuestas, ¿no? La milanesa, ¿no? Por ejemplo. Uno dice, ¿cómo puedo adornar una milanesa? Y bueno, está la escalopa que le dicen también, ¿no? Podemos ir pensando en diferentes tipos de nombres que también justamente dice, ¿qué será esto? Y provocamos ese tipo de cosas que están muy buenas, esa incertidumbre que después la vamos a ir acompañando justamente con todos los sabores y ese tipo de cositas que van a ir surgiendo, ¿no? En cuanto, bueno, lo que es el diseño del menú, fíjense que también tenemos mucha existencialidad de lo que son los menús, ¿no? Tenemos los menús del día, los menús de degustación, que estos menús de degustación tienen que ver justamente con estos pasos que les decía yo. El menú fijo, que es un menú que podemos tener siempre, un menú concentrado, cerrado, abocado en algo, digamos, que nosotros queremos vender. Podemos tener el menú ejecutivo, que muchas veces lo hayan escuchado, menú para niños, menú para jóvenes, ¿no? Fíjense la cantidad de opciones de diferencias que tenemos también, ¿no? Todo esto hace justamente referencia porque estos menús tienen un concepto, ¿no? No es que nosotros vamos a hacer un menú para cualquier persona y le vamos a poner el nombre que querramos, ¿no? Menú del día, por lo general, es un menú que nosotros queremos, alguna comida que tenemos ya preparada, ya lista. Imagínense, por ejemplo, una materia prima que está al borde de decir, bueno, esta materia prima si la dejo para mañana, nosotros no vamos a poder utilizarla más. Se nos va a descartar, se nos va a desechar, se nos va a poner fea, o lo que sea, ¿no? ¿Qué hacemos? Armamos un menú del día. Nosotros a través de ese menú lo que vamos a hacer es vender, sacar esa materia prima, no perderla, ¿no? Entonces, fíjense que ahí ya tenemos un concepto de algo que es un menú que vamos a sacar rápidamente. Menú de degustación consiste en un menú que justamente uno ya va a poder estar quizás más sentado, más, va a tener un proceso más de elaboración, mucho más rápido, mucho más lento que quizás el menú del día. El menú del día uno lo pide y automáticamente llega porque ya está preparado, ya está listo. Nosotros proponemos eso para poder venderlo de manera rápida. El menú de degustación totalmente distinto, que nos va a hacer tener más tiempo, ¿no? Entonces uno va a ir probando diferentes tipos de platos, pero en diferentes tipos de pasos. Estos son los que yo hacía referencia a menú de 4 pasos, de 5 pasos. Se va a adoptar en diferentes maneras que ustedes quieran ir viéndolo. Menú fijo, algo que yo siempre voy a tener, ¿no? En la carta. La carta digo porque hacen diferentes distinciones, el menú a la carta. Después vamos a charlar también un poquito de eso. El menú que les decía, menú cerrado, nosotros decimos, bueno, nosotros queremos trabajar con esto nada más, no nos queremos ir más de esto, lo cerramos, queda un menú directamente práctico, que nosotros sabemos que
con cierta materia prima contamos, con cierta materia prima vamos a elaborar, y con esa materia prima nada más nos vamos a estar manejando. El menú ejecutivo, que tiene pensado una cierta proporción de calorías, de diferentes nutrientes y demás, justamente para que estas personas que lo consumen seguramente continúan con su labor laboral. Entonces lo que se busca es que no quede tan en un proceso de digestión prolongado, ¿no? Se busca que esta persona cuando consume este menú no quede más de siesta que de trabajo, ¿no? La idea es justamente un menú por ahí más liviano, quizá incorporando, por ejemplo, en vez de un postre, un café, que es algo que despierta un poco más, ¿no? Pensar en todo ese tipo de cosas, un menú ejecutivo. En un menú para niños, fíjense que nosotros en un menú para niños buscamos justamente las diferentes alternativas que sean divertidas de comer. Pongo un ejemplo de una grande de las concesiones que hay, por ejemplo el McDonald's. McDonald's te ofrece una cajita feliz en el cual te da un juguete, y para el niño es más atractivo quizá el juguete que la comida, ¿no? Entonces ir pensando también como niño, por decir de una manera, y quizás ese plato tratar de proponer alguna formita, alguna carita, no sé, imagino colores, aprovechar también de incorporarle nutrientes que el niño quizás no está acostumbrado a consumir, ¿no? No necesariamente uno piensa y dice un niño, papas fritas, por ejemplo, automáticamente, ¿no? Entonces pensar en quitar un poco también esa costumbre de empezar a generar una conciencia de comida más saludable, ¿no? Una hamburguesa de lenteja quizás con una formita de carita. Entonces empezar a pensar todas esas cosas también está bueno. Menú para jóvenes, bueno, los jóvenes por lo general lo que buscan es un precio, ¿no?, más acorde, ¿no? Gastar lo menos posible, pero llenarse lo mayor, ¿no?, lo mayor que se pueda. Entonces fíjense cómo se van catalogando los diferentes menús, ¿no? Van teniendo sus diferencias, sus conceptos. La idea es que en el trabajo práctico ustedes elijan uno de estos tipos de menú y trabajen sobre eso, ¿no? ¿Para quién estaría abocado? Tiene que tener todo un concepto, todo este menú. No es que vamos a hacer un menú librado al azar y listo, ¿no? Tiene que tener justamente su justificación la hora de servir. Fíjese que yo hace un ratito toqué un poquito lo que es menú y carta, porque muchas veces uno dice, ¿cuál es la diferencia que existe entre un menú y una carta, ¿no? Bueno, la diferencia en sí es que justamente el menú es algo más acotado, más chico. Por lo general, el menú es algo que se propone en el día, por ejemplo, ¿no? Como decíamos, hacíamos referencia recién en el día. Tanto el menú ejecutivo como el menú del día, como el menú cerrado, son todas propuestas que se van haciendo en el día. El menú infantil, hablamos más de un menú que es más fijo, que sí va a estar en la carta, ¿no? Entonces algo más chiquito. En la carta nosotros nos vamos a encontrar ya directamente con toda la propuesta que nosotros vamos a ofrecer, ¿no? Muchas veces el menú está directamente encuadernado en lo que nosotros queremos vender concisamente, ¿no? Después en una carta nosotros vamos a tener las diferentes ofertas que tenemos para un cliente, mayor capacidad, digamos, ¿no? Pongo, por ejemplo, un ejemplo que nosotros decimos, un menú, por ejemplo, del día. Imagínense, no sé, un jamoncito crudo con una rúcula, acompañadito, una salada serrana, por decir una manera. Después acompañamos con algún trozo de carne estofado y un puré livianito de batata, de, no sé, de zapallo. Y por último tenemos un postre, un flan, ¿no? Pongo un ejemplo así bien claro. Esto va acompañado todo con un agua de medio litro. Nosotros ofrecemos esa oferta, ofrecemos un precio, que es un precio también por lo general accesible en el menú. No vamos a encontrar quizá un menú que sea muy caro, excepto el menú de degustación, ¿no? Que por ahí es un menú sí más para sentarse. Y en la carta sí vamos a tener diferentes opciones. Nosotros en el menú tenemos solamente esa opción y vamos a consumir. En la carta sí vamos a tener más diferentes entradas, diferentes platos principales, diferentes postres, mayor oferta de bebidas. En un menú nosotros vamos a tener quizás la oferta de una sola bebida, ¿no? Entonces, es las grandes diferencias que hacen entre el menú y la carta, ¿no?
Muchas veces pasa que nosotros pedimos la carta y decimos que tiene de menú el día, ahí vemos tranquilamente la diferencia que hay entre ambos, ¿no? Después vamos a explayarnos mucho más sobre todo este material. Por ahí veo lo que está escribiendo Jorgelina. Yo les voy a mandar igual, como les dije, a continuación del trabajo práctico, un PDF que ustedes van a tener mucha más información de la que quizás hoy estamos hablando, porque bueno, esto lo vamos a seguir trabajando con el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, la idea es que justamente todo este material ustedes ya lo vayan leyendo, ya se vayan preparando, vayan teniendo cosas en cuenta, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de los precios. Nosotros ahí tocamos muy rápidamente el trabajar la estacionalidad de los productos y ese tipo de cosas, pero los precios son muy importantes también en una carta. Nosotros no podemos elaborar una carta que sea muy costosa porque justamente no vamos a tener mucha entrada, ¿no? Entonces, siempre pensar en eso. También tiene una relación el tema de los precios a la hora de ordenar los platos, ¿no? Nosotros si nos encontramos con el primer plato que quizás sea el más costoso, cuando empezamos a bajar, los otros precios quizás no nos provocan tanto impacto porque ya vimos el primer precio que quizás era el más elevado, entonces como que todo lo otro nos va a empezar a generar, decir, ah, mira, esto está más barato, esto está, ¿no? Fíjense, todas estas cosas que son muy importantes a la hora de elaborar un menú, las vamos a tener y las vamos a tener que empezar a trabajar también, ¿no? Pensar también, bueno, en todo esto que hablábamos del orden, el tema de la caligrafía, el tipo de hoja, todo ese tipo de cosas, todo ese material obviamente lo vamos a tener en PDF, en algún Word, o de alguna manera para que ustedes puedan irse apoyando y también irlo leyendo, ¿no? En este caso de esta parte, digamos, de este trabajo práctico, por ahí no vamos a llevar todos los puntos a cabo, no vamos a hablar de una carta, sino que de un menú. Pero con el transcurso del tiempo esta práctica va a ir siendo más constante, ¿no? Y fíjense cómo se va relacionando una cosa con la otra, porque nosotros ya estuvimos elaborando todo lo que han sido recetas de todas estas comidas que han ido preparando, proponiendo, ¿no? Y demás, porque todo tiene un sentido, es así, ¿no? Nosotros ahora para estos trabajos prácticos vamos a tener que trabajar de la misma manera. Ir elaborando la receta con la que nosotros estamos proponiendo ¿cómo es? Esta entrada, por ejemplo, este plato principal y este postre. ¿Por qué es muy importante nosotros elaboremos la receta? Porque imagínense, por ejemplo, en un local gastronómico, un día se enferma el cocinero, que era el que llevaba a cabo toda esta elaboración, dice, sí, pero no está el cocinero, que no vamos a ofrecer un plato que está en la carta, y no, tenemos que ofrecerlo inevitablemente, ¿no? Entonces siempre está bueno tener, por ejemplo, en una cocina, todas esas recetas que son tan importantes, porque si falta uno, nosotros sabemos cómo elaborarla, ¿no? Otra persona, cualquier persona, la puede llegar a elaborar. Entonces, también darle toda esa importancia que necesita la receta, ya empezar a hacer un registro también de esa receta, si es una receta buenísima, hasta la pueden, si quieren, patentar tranquilamente, ¿no? Entonces, vamos a tener que elaborar una entrada, un plato principal, un postre, vamos a tener que elaborar una receta de cada uno de ellos, ¿no? Y lo que vamos a tener que hacer también es, si pueden, hacer una ilustración o la preparación, ¿no? Acá digo si pueden porque tampoco nos podemos poner, digamos, en lo que es el bolsillo de cada uno de sus casas. Entonces proponemos las dos alternativas. El que puede cocinarlo lo va a hacer y el que no va a hacer un dibujo de cómo sería esa entrada, o sea, cómo estaría presentado ese plato principal, esa entrada y ese postre, en el cual, imagínense, yo acá se los dibujo, vuelvo al ejemplo del crocante, por ejemplo, de chichoca con la paté y demás, ¿no? Imagínense que yo hago un dibujo de mi plato, con un poquito más de dedicación, seguro, el dibujo. Sin duda. Esto es porque, bueno, lo estoy haciendo rápido, no es porque sea malo dibujando. Buenísimo, buenísimo, se entiende. Va con nota el dibujo, porque si va con nota yo estoy al horno. Pueden usar el Bueno, puede Word ser también, foto. que el Word. Capaz, Ale, que vos lo cocinás y entonces es una foto. Por eso dice Nahue, una foto o una ilustración como cada Claro, ¿no? Yo prefiero sacarle la foto al plato real. Yo dibujo, olvidate.
Bueno, buenísimo. La idea es que tampoco sea el redibujo, sino que yo lo que quiero es que representen de esta manera, por ejemplo, ¿no? Imagínense, yo ahí dibujé el plato, no sé si se ve bien. Lo redondo sería el plato, y usen muchísimo la imaginación con mi dibujo. Fíjense que abajo hice como un redondelito, así con unos puntitos, que dice crocante, ¿no? Yo saqué diferentes flechas para nombrar cada uno de las materias primas. Si ustedes, obviamente, no se manejan con el dibujo, con esta serie de pasos, ya me imagino el plato, ¿no? Entonces pongo abajo crocante, a la otra le saqué una flechita que decía el entremés, el paté, sería de pavo, y arriba serían las verduritas, ¿no? Haciendo un dibujo así parecido a eso, yo ya me imagino cómo sería su plato, me imagino, pero no lo puedo probar, lamentablemente. Entonces ya tengo una idea de ese plato, ¿no? Era un plato ovalado por ahí para los que me preguntan del círculo, era un plato más moderno, ¿no? Tenía sus formas ahí con distinción, ¿no? De todos modos, recordar, Nahue, que vamos a mandar las consultas, ¿sí? O sea, vamos a mandar las consignas, perdón, y que las consultas las pueden hacer con los referentes o directamente a vos en el día de hoy, y que están ahí también, lo que poníamos siempre, fecha de entrega, y está la guía para que ustedes puedan ir transitando esto. Y después va a también estar el material que nos venía comentando Nahuel. Sí, sí. Eso yo lo envío ahora, enseguida que terminamos la clase, el material ya está listo, ya está preparado, así que automáticamente envío justamente la guía que hace referenciales con el material para que ustedes también vayan interactuando un poco con todo esto, ¿no? Empezar a llevar a la práctica justamente todo este tipo de cosas. Perfecto. Se están riendo de que estaba medio pelado el plato ese que dibujaste. Ale, consulta. ¿Qué, Nahue? Va Laura, Laura y después... Vamos con una rondita de consulta ahí ordenado. Ahí va. Sí, Laura. Consulta. ¿Las clases de Zoom las vamos a tener con el profe Nahuel, esta de prácticas profesionalizantes? Bueno, por ahora, hasta que definamos todos los docentes, vamos a hacer con Nahue. Con Nahue vamos a hacer las propuestas de estas prácticas profesionalizantes, por lo menos este fin de semana y el fin de semana que viene. Bien. No vamos a arrancar con las otras materias hasta que no hayamos terminado con el proceso de selección de los docentes. Nahue, con respecto a lo que vos estabas diciendo recién, me acordé justo de un menú, de que vos decías, el menú infantil. La otra vez estaba viendo un programa de tele donde la propuesta era menús de infantiles y, por ejemplo, a través de una hamburguesa con un poco de puré de arvejas, más, bueno, no me acuerdo qué le pusieron con un puré, o no me acuerdo qué era, para parte marrón que era el piso, y unas acelgas cortadas en juliana, acelgas, unas lechugas cortadas en juliana, el caracol como que se iba a comer a la lechuga, todo con sus ojitos, con sus antenas, todo muy, muy producido, y al ojo del niño o de la niña es muy fundamental ese plato armado así. Sin duda que es un poco esa la idea, ¿no? Del menú infantil, del menú de niño. Y pensar también en el tamaño, porque no es lo mismo lo que consume un niño que un adulto o un joven, ¿no? Entonces también tener muy en cuenta todo ese tipo de cosas a la hora de armar un menú. Pero justamente esas propuestas son muy buenas porque generan esto de la atracción, del querer comer, y uno a veces cuando sale, por ejemplo, a comer con un niño, como que está muy pendiente del niño, obviamente, ¿no? Y lo que quiere es que justamente también uno estar tranquilo, comer de manera tranquila. Entonces, si nosotros logramos captar la atención con un plato o algo con el cual el niño va a estar ahí concentrado en eso, la otra persona va a seguir disfrutando también de ese plato. Entonces, fíjense que vamos a volver a decir, vamos a ganarnos un cliente, ¿no? También tienen que pensar en todo ese tipo de cosas. Voy a decir, no, en el único lugar que comió es la hamburguesa de caracol ahí que hizo el Chano,
y voy a ir allá porque está re tranqui mi nene comiendo y yo puedo comer tranquilo también, ¿no? Entonces fíjense cómo también un menú genera que nosotros empecemos a llevar más clientes, más gente, ¿no? Es muy importante el menú, no solamente nuestra carta de presentación, sino también provoca todo este tipo de cosas, ¿no? Que nosotros afiancemos más a un cliente, por ejemplo, un plato que es el más vendido, no lo podemos sacar justamente de nuestra carta, ¿no? Porque decimos, bueno, si el más vendido, inevitablemente si producimos una nueva carta tenemos el desafío de o generar un plato que genere la misma expectativa o tratar de mantenerlo, ¿no? Pero bueno, tiene que ver un montón de cosas también con la materia prima y demás que después ya nos vamos a ir interiorizando de a poco. ¿Alguna otra rondita de preguntas? ¿Alguna otra consulta? Ahí ya Jorgelina le respondió Karen. Así que el menú ejecutivo, sí. Hola Nahue, ¿cómo estás? Hola a todos a los que nos saludé. En la época donde yo trabajaba en la empresa era como muy popular el menú ejecutivo porque teníamos que comer en 30 minutos, 40 minutos, y los restaurantes ahí que había en la zona lo ofrecían en un menú más económico y sobre todo el tiempo. Y obviamente era livianito como para que uno siga con la jornada laboral. Era una estrategia de marketing que tenían ahí. Sí, sí, sin duda. El menú ejecutivo lo hicimos referencia hace un ratito, que tiene que tener justamente todo esto de todo esto que decís vos, Luca, y además de la incorporación de nutrientes, ¿no? Porque el cuerpo va a estar en actividad, ¿no? Entonces uno tiene que pensar. Hay menús también que se les llama menú de obrero, por ejemplo, que son menús mucho más ricos en proteína, en todo tipo de nutrientes, el cual nos va a llevar a que nosotros, bueno, tengamos energía, tengamos reserva durante el cuerpo, porque nuestra jornada va a ser mucho más extensa y mucho más fuerte también de lo que es quizá un trabajo en una oficina, estar con una compu con papeles, que no quiere decir que sea menos meritorio, sino que el desgaste de energía es totalmente distinto. Entonces también se piensan en todo ese tipo de cosas. Son justamente estrategias, como decía Luca, para vender, para atraer clientes, ¿no? El menú lo que busca más que nada es eso, quizás un poco menos que la carta. La carta es toda la oferta que tenemos nosotros. En el menú nosotros vamos a buscar sacar comida de manera mucho más dinámica, mucho más rápida, y de atraer gente quizás cercana, ¿no? Depende también mucho de la ubicación donde estamos, los restaurantes que están cerca de un banco, de gente donde trabaja mucho, digamos en oficina, de carácter de oficina, obviamente que va a ofrecer mucho más este menú ejecutivo que quizás un restaurante que está más alejado de un lugar donde se habitúan todo este tipo de profesiones, ¿no? Buenísimo. Claro, claro, exacto, Adán, de Gamela. Genial. Bueno, buenísimo. Por ahí eso, enviamos la actividad entonces por mail como habíamos quedado. Exactamente, vamos a mandar por mail a cada